Gloria a Dios. También le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, a MIPIS. Le damos la bienvenida, le damos gracias al Señor por permitirnos entrar a sus hogares a través de este ministerio que nos presta pues esta plataforma para llevar la palabra de salvación. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos todos sentaditos. Gloria al Señor. Esta mañana hablando con el Señor, hoy en la mañana, y hablando con mi pastora Alejandra, el Señor colocaba en mi corazón una palabra, en mi espíritu comenzó a recibir una palabra de parte del Señor, y tiene que ver con el tiempo de la visitación. Diga conmigo, tiempo de visitación. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en su casa muy tranquilo, quizás en pijama, quizás en ropa, y le llega alguien, le llega una visita de improviso. Y usted dice, ¿por qué no me avisaste que venía? Me hubiera preparado, que hubiera preparado algo. Pero Dios no avisa cuando llega. Él llega. Y así como estamos nosotros, Él sabe la condición en la que estamos. Pero Él llega para transformar nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta del momento de que Dios nos visita. O muchas veces sabemos que nos está visitando, pero le cerramos la puerta. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y yo llamo. Pero el quien escucha, abre la puerta. El quien se levanta, como dice Cantar de los Cantares, mi amado está en la puerta. Y mi hermano, y mi amado me llama. Pero ya yo me cambié, dice la Biblia. Yo me quité la vestidura y estoy acostada. Y no me voy a levantar, mi amado. Y dice la Biblia que el amado metió la mano, quizás para abrir la puerta porque necesitaba visitarla. Pero ella se quedó acostada. Y cuando reaccionó y se dio cuenta que su amado la estaba visitando, se levantó a abrirle a su amado, pero ya su amado se había ido. Qué tremendo cuando Dios llega a nuestras vidas y estamos tan afanados en haciendo tantas cosas que no nos damos cuenta. Y cuando caemos en cuenta, estuvo aquí, mi amado estuvo aquí. Sí, está aquí. Y comenzamos a buscarlo entre la gente y mi amado no está. Porque no entendimos los tiempos de la visitación de Dios en nuestra vida. Por eso quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Versículo 41. Después de un acontecimiento que sucede en el momento que Jesús entra a Jerusalén, en donde los judíos se quitaron el manto y lo lanzaron al suelo para que el pollino pasara por encima, en donde cortaron ramas y colocaron en el suelo para que el rey pasara. En ese momento que Jesús llega a Jerusalén, en el versículo 41, lo tenemos. Dice la Biblia, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahí dice el por qué. Dice, por cuanto no conociste
el tiempo de tu visitación. Qué tremendo que viene el Señor. Una de las veces que Jesús llora es porque el pueblo no conoció el tiempo de cuando Dios lo visitaba. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque llega un momento en donde Dios dice, voy a visitar a mi pueblo. Voy a llegar donde está mi pueblo, voy a llegar donde están las vidas. Si usted me acompaña a Ruth capítulo 1, versículo 6, recordando que Ruth y Noemí estaban viviendo una situación fuerte, eran viudas, había escasez. Recuerden que Ruth era moabita, pero Noemí era de Belén. Y dice la Biblia que Noemí se había ido a los de Moab y allí se había quedado. Pasaron tantas cosas en el momento en donde Noemí estaba en el campo de Moab. Pero allí en el campo de Moab, después de pasar tanto tiempo, dice la Biblia que cuando en el campo de Noemí escuchó que Dios estaba visitando a su pueblo. Noemí, aunque había perdido su esposo, sus hijos, no había perdido el discernimiento del tiempo de la visitación de Dios. Ella sabía que aunque había hambre en Belén, recuerde que Belén se llama la casa del pan, el pan no estaba. Y dice la Biblia que llegó un momento de visitación. Y dice las Escrituras, ¿qué fue lo que hizo Noemí en ese momento de la visitación? Dice la Biblia que Noemí se levantó de los campos de Moab y fue a Belén, porque sabía que Dios estaba en ese lugar, porque sabía que Dios había llegado a visitar Belén. Y dice la Biblia, ¿para qué? Y fue para darle pan. Dios estaba visitando a Belén para darle pan. Pero cuando una mujer entendida en los tiempos, recuerden que Jesús dijo, lo que pasa es que no pudiste discernir los tiempos de la visitación. Saben, hay momentos en donde Dios te visita, en Nueva Jerusalén, Dios está visitando y usted está mirando el teléfono, usted se está mirando las uñas, usted está mirando a los lados y Dios está. Y viene Dios y nos dice, no has podido entender los tiempos de mi visitación. Cuando yo llego ahí, cuando yo necesito que tú aprendas a que yo estoy en este lugar. Noemí inmediatamente se dio cuenta de que tenía que dejar todo atrás e irse otra vez, porque donde ella iba a ir estaba Dios. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 24, dice la Biblia que José estaba a punto de morir. El soñador, el hijo de Jacob. Él estaba a punto de morir. Pero él antes de morir le dijo algo a sus hermanos, a los que estaban allí. Recuerden que había más de 70 miembros de la familia de Jacob. Y ya Jacob había muerto, pero había una palabra que José tenía en su corazón. Y esta palabra se la tenía que dejar a su pueblo, a sus hermanos. Y dice la Biblia que él le dijo a sus hermanos, ciertamente. ¿Usted sabe lo que significa la palabra ciertamente? Estoy convencido, estoy seguro, yo creo que Dios los va a visitar a ustedes. Ustedes lo que tienen es que estar apercibidos a los tiempos. Ustedes tienen que discernir los tiempos cuando Dios los va a visitar. Y quizás ellos preguntando, ¿pero cuándo será? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Yo no sé. Pero lo que yo sé es que Dios los va a visitar. Dios los va a visitar. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque Él dice, cuando venga, llévense mis huesos. Dígale que está a su lado, ciertamente Dios nos va a visitar. Y saben lo tremendo, porque Él estaba vivo. Pero Él le dice a sus hermanos, cuando Dios venga, se llevan los huesos. Le estaba dando a entender que no iba a llegar ese día, que no iba a llegar mañana, que no iba a llegar pasado mañana, que iba a haber un tiempo. Y que esta noticia tenía que servir, la gente tenía que servir como pregonero de justicia. Y que la gente tenía que decirle, ¿sabes qué? A sus nietos, una vez mi abuelo José dijo que Dios nos iba a visitar. Aunque yo muera,
usted tiene que dar la noticia a todos, porque Dios nos va a visitar. José, después de ser soñador e intérprete, comenzó a ser profeta. Y la única profecía que dijo, Dios nos va a visitar. Y se lo digo 2 veces. Ciertamente Dios los va a visitar. Pero cuando venga, ustedes se tienen que llevar mis huesos. Ahora, el pueblo tenía que pasar el proceso. Recuerden que en Génesis capítulo 15, Dios le habla a Abraham diciendo, vas a tener una descendencia numerosa, pero esta descendencia se va a ir a tierras extranjeras. Y en tierras extranjeras va a ser esclava por 400 años. ¿Saben que ya Dios le había dicho a Abraham qué tiempo iban a estar en cautiverio y en el momento que él los iba a visitar? Ellos lo que tenían que estar era percibido en los tiempos. Después del momento que dice la Biblia que se levanta un faraón que no conocía a José, dice la Biblia, y se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó a todo el pueblo. Una persona entendida en los tiempos comienza a discernir y a ver qué fue lo que le dijo Dios a Abraham. Dios dijo que íbamos a caer esclavos y Dios dijo que eran 400 años. Pero usted se imagina en el año 400, dice el apóstol Pablo en Romanos que fueron 430 años para ser exacto. Y en los 430 años aparece un hombre otra vez, Moisés, para liberarlo. Y que ellos sabían que aunque Moisés estaba allí y estaba haciendo señales y milagros, aquí está Moisés, pero hay señales, hay milagros, Dios está con él, pero la señal es que se lleven los huesos de José. Que cuando Dios visite, se lleven los huesos. Y yo soy una de las que creo que muchos estaban mirando a la tumba de José. Y decir, cuando Moisés venga y Dios le dé la orden y Dios llegue a visitarnos, entonces la primera señal que va a ser, no eran las plagas, porque aún así no creían ni los hijos de Dios creían. La primera señal que es cuando Dios nos está visitando es que se levanten los huesos de José. Y se levantaron. Y aunque Dios los visitó y los cubrió en el capítulo 14 de Éxodo, los cubrió delante del faraón, aún así ellos no entendieron la visitación de Dios. Porque cuando nosotros entendemos la visitación de Dios, le damos el primer lugar a lo que Dios está haciendo con nosotros. Necesitamos entender, Jesús dijo, no entienden los tiempos. Los tiempos están peligrosos. Necesitamos entender que Dios quiere visitar a su pueblo. Que Dios necesita ese encuentro con su pueblo. Y vamos a entrar al tema. Vamos al libro de Lucas capítulo 7, en donde hay un acontecimiento. Lucas capítulo 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a verlo ahí, no lo vayan a cerrar. Fíjense que ahora viene Jesús, dice la Biblia, que después de haber hecho unas cosas, entra en Capernaum. O sea que Jesús llega a visitar Capernaum. Y dice la Biblia de que había un hombre, el centurión, y escuchó que Jesús estaba allí. Y dice las escrituras que le mandó a unos ancianos. Estos ancianos que van a donde está Jesús le alegan diciendo: es digno que tú le concedas un milagro porque Él nos ama y nos construyó una sinagoga. Obras. Es digno por las obras que tú le des un milagro. Pero dice la Biblia, fíjense lo que dice las escrituras en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de su casa. O sea que a Jesús le faltaba como 2 casas para llegar a la casa del centurión. Jesús quería, más que le hablaran de las obras, quería ver al centurión. Jesús quería llegar a casa de ese hombre. Pero viene este hombre y comienza a decir que él no es digno. Y dice la Biblia que le envía ahora a los amigos. ¿Saben? Porque los ancianos representan los líderes de la iglesia, que no te conocen tanto como te conoce el amigo. Porque con el amigo tú eres más libre para expresar lo que tú eres. En cambio, con el anciano solamente te escucha a ti, gloria a Dios y amén. Pero los amigos te escuchan otra cosa. Por eso es que los amigos sabían que él no era digno. Los ancianos decían que sí era digno. Pero los amigos decían, no, que va a ser digno este. Pero dale, que yo voy a hablar con Jesús. ¿Sabe? Y lamentablemente así está el pueblo del Señor. El pueblo de Dios quiere el milagro, pero no el dador en la casa. El pueblo de Dios quiere que Jesús le entregue el milagro. Pero no vas a entrar a mi casa, por favor. A mi corazón no vas a entrar. Y Jesús tan cerquita. Y dice la Biblia que venían sus discípulos y venía una multitud. Y que ya Jesús quizás para tocar el portón se tuvo que detener. Porque le dijo, no soy digno de que entres. ¿Quién de nosotros aquí es digno? Cuando no queremos un cambio, le decimos a Jesús, quédate allí. Yo no sé si usted tiene un lugar en la casa que es el cuarto de los chécheres. Que hubiera usted y dice, vamos, la visita solamente hasta la sala. Que no me pide el baño. Porque hay lugares, así como hay lugares en la casa, que no nos conviene que la gente entre. Hay lugares en nuestras vidas que no nos conviene que el Espíritu Santo entre. Hay habitaciones oscuras en nuestras vidas. No dice la Biblia lo que estaba viviendo este hombre, no lo dice. No dice, solamente dice, yo no soy digno. Otra de las cosas que este hombre le dice a Jesús es que cuando Jesús reconoce su fe, es que dice, di la palabra y mi siervo sanará. Usted y yo podemos tener mucha fe y podemos recibir el milagro. Pero muchos de nosotros no permitimos que el dador de milagro esté con nosotros. Te quiero, pero de lejito. Y este hombre dice algo. Yo también soy hombre bajo autoridad. Yo tengo cargo. Yo tengo un ministerio. Yo tengo un liderazgo. Jesús, yo también hago lo que tú haces. Tú mandas el milagro y va a ser.
Porque yo le digo a la gente, venga acá, y viene. ¿O no dice así? Y yo le digo que se vayan. Tengo autoridad también. ¿Sabes? Muchas veces el cargo, el liderazgo, muchas veces tiende a pesar más en nuestra vida que la presencia de Dios. Y decimos, si cada vez que yo agarro el micrófono esto tiembla. Pero no queremos que Jesús entre a mi vida para examinarme, como dijo David, examíname, corrígeme. Porque es que uno trabaja con el don, ¿o no? Yo estoy fuera de aula, pero sigo siendo maestra. Sigo trabajando. Y aunque me quiten el púlpito, yo sigo siendo maestra. Y aunque me quiten el micrófono, sigo siendo predicadora. Pero por el don que me entregó. Pero ¿dónde está él? Entonces el centurión, Jesús lo va a visitar y comienza a examinarse él. No soy digno. Y los amigos diciendo, de verdad que no. Pero entonces vayan ustedes y díganle que yo no soy digno, que no me visite. Que se vaya a otro lugar. Que solamente quiero el milagro, pero el dador de milagro no puede entrar en mi vida, no puede entrar. Solamente quiero el milagro. Un milagro financiero, un milagro en la familia, un milagro en el esposo, un milagro en los hijos, pero no queremos al dador. Por eso también me gusta mucho la historia de Simón Pedro, porque en el versículo 11 del capítulo 5 del libro de Lucas, dice la Biblia que dejando todo, la pesca milagrosa, corrió donde estaba ¿quién? Jesús. Porque hay momentos en que nos vamos a tener que decidir. Mira, este era un hombre, dice la Biblia, lo dice Jesús, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero este hombre no tenía fe para saber que Jesús podía transformar su vida y ponerlo digno de recibirlo. Esa era la fe que le faltaba a él. Tenía fe para recibir milagros, la fe para hablar para ti la palabra. Es más, se cree que este fue el primer milagro a distancia. Di la palabra y mi siervo va a sanar. Yo tengo seguridad porque yo tengo autoridad también. Pero no tenía la convicción, la fe para creer que aquel hombre que iba camino a su casa a visitarlo podía transformar su vida. Porque no nos conviene la visitación. Porque no podemos engañar a Dios. Podemos vivir como la higuera, de apariencia, pura hojas y sombra, pero no está el fruto. Y solamente se da cuenta que no hay fruto cuando Jesús comienza a buscar. ¿Cuántos de nosotros no somos esa higuera en el camino? Que Jesús tenía hambre. Y dice la Biblia que fue donde estaba esa higuera. Y dice las Escrituras que tenía puras hojas y que no tenía fruto porque no era su tiempo. Y dice la Biblia que las revisó. Delante de todos las revisó. En otras palabras, una higuera de apariencia. Muchos de nosotros podemos dar sombra. La gente que se acerca se puede acobijar en nosotros. Porque nos acostumbramos a las hojas. Pero cuando viene el hombre a buscar el fruto, no está. Y quien viene es Jesús. Y lo tremendo que Jesús le dijo a la higuera, más nunca nadie coma de ti fruto. Y al no tener fruto, lo que usted y yo estamos dando, que es sombra, se tiene que secar. Se tiene que secar. Ahora viene Jesús, vamos a la escena otra vez. Yo quiero que usted entre conmigo a esta escena en donde Jesús está acercándose a la casa del centurión.
Y Jesús que está diciendo, wow, este hombre tiene una fe tan tremenda. Voy a entrar a su casa, voy a transformar su vida. No solamente le voy a dar un milagro a su criado, sino que voy a transformar la vida de este hombre porque ama a mi pueblo, porque construye una sinagoga. Yo necesito que él entienda que no es por obra, que es por gracia. Y yo quiero entrar en su casa, es por gracia. Pero le cerró la puerta. Y Jesús se tiene que regresar. ¿Cuántas veces Jesús se ha regresado de tu casa? Y no estoy hablando de la estructura de paredes. Estoy hablando en el momento que toca tu corazón. Cuando te habla a través de la palabra. O sea, ¿cuántas veces Jesús ha tocado nuestra casa? Que Jesús dice, voy a visitar a Patricia. La voy a visitar. En serio, Jesús, sí. Voy a ir hasta allá. Que Patricia le cierre la puerta. Porque se examinó ella misma. David dijo, examíname tú. Recuerda que también David dijo, perdóname los pecados ocultos que yo no sé ni que los hice. No sé si los hice yo. Perdónamelo. Pero cuando usted y yo nos examinamos, claro que no, o nos autojustificamos y decimos que somos mejores, o nos condenamos. Pero usted no está para autojustificarse ni para condenarse. Usted está para que Jesús llegue y sea Él quien los limpie y los redarguya. Jesús se tiene que detener. Dice la Biblia en el último versículo, vamos del 9 al 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Una pregunta, ¿los que estaban con Jesús vieron el milagro? ¿No lo vieron? Solamente escucharon que Jesús dijo en Israel, no hay ni uno como este hombre. Pero ellos no vieron el milagro. Solamente los que se regresaron, los amigos, los que sabían la condición. Ellos fueron los que, como dice la Biblia, que al llegar a casa, ellos vieron eso. Vieron que el siervo estaba sano. Pero dice la Biblia, seguimos más adelante en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Él viene y dice, vamos a regresarnos porque el camino donde íbamos, el que yo quería visitar, no me recibieron, vamos a regresarnos. Y llegan a una ciudad llamada Naín. Naín tiene varios significados, hijo y también hermoso. Y Naín se dice, lo que saben, que es de la tribu de Isaacar. Entendida en los tiempos. Recompensa. El quien lleva la carga. Eso significa Isaacar. Pero dice las escrituras, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Saben? Me llama la atención porque Jesús se regresa con los discípulos y la gran multitud que no vieron el milagro, se regresan y cuando llegan a Naín, llegan a la ciudad entendida en los tiempos, dice la Biblia que lo que viene a él es un velorio, un entierro, en donde una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo. Y me llama la atención porque esta mujer no buscó a Jesús. Jesús la buscó a ella. Esta mujer no fue a visitar a Jesús, Jesús fue a visitar. Y cuando la vio atribulada, triste, le dice, no llores. Usted se imagina que usted está en una situación como esa, que le diga a la gente, no llores. ¿Cómo que no voy a llorar?
Saben, esta mujer estaba enterrando sus esperanzas. El único que podía atenderla, su hijo, se había muerto. Y dice la Biblia, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sabe? Esta gente que estaba lamentándose y llorando, al ver el milagro, dijo que Dios estaba visitando. Uno dice a veces: ay, que si yo hubiese estado allí, mi actitud hubiese sido diferente a la que le pasó al centurión. Quizás hubiese sido peor. Pero usted no se puede imaginar por un momento qué tendría que haber hecho el centurión al ver que su siervo, cuando Jesús dio la palabra, su siervo se sanó. No tendría que haber corrido donde estaba el dador del milagro. ¿Sabe? De este centurión no se escuchó más nada. Solamente las obras. Y muchos de nosotros se escuchan nuestros nombres por las obras. No, que es muy buena haciendo esto. Es muy buena sirviendo. Es muy buena limpiando. No, es muy buena caminando. Es muy buena haciendo esto. Eso no lo decían los ancianos. Él es bueno y es digno de recibir un milagro. Y lo que los centuriones rechazan, hay una viuda de Naín esperando un milagro. ¿Saben lo que cuando usted y yo rechazamos la visitación de Dios? Hay alguien esperando un milagro, que Dios los visite. Claro que nosotros no somos egoístas. Venía acá primero a mí, después va para allá. O va para allá y después venir. Pero visítame a mí también. Soy de las que creo que el centurión se tuvo que haber lamentado. ¿Por qué no lo dejé entrar en mi vida? ¿Por qué no dejé que entrara en mi casa? Porque solamente un milagro. Cuando hubiese tenido yo aquí al dador del milagro. Un día un hombre visitó a Jesús en Juan capítulo 3. Lo visitó de noche, Nicodemo. Y le dijo: sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero viene Jesús y le dice: pero o tenés que nacer de nuevo. Es que cuando somos confrontados, eso es lo que no nos gusta, ser confrontados. ¿Saben? Y Jesús le dijo a él: y tú eres maestro de Israel. Tú eres un maestro y no sabes lo que yo te estoy hablando. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Para poder ver el reino de los cielos y los cielos abiertos, tienes que nacer de nuevo. Y viene el centurión y le dice: pero ¿cómo yo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? El centurión le estaba hablando, el Nicodemo le estaba hablando de regresión. ¿Podré yo regresarme? Si no habéis entendido, tienes que nacer de agua y de espíritu. El Espíritu Santo, una regeneración en ti. Eres dignatario. Has hecho muchas cosas en la sinagoga, pero el cambio tiene que ser en ti. Y ese día transformó la vida del Nicodemo. Ya en Juan capítulo 19 vuelve a aparecer, en Juan capítulo 7 vuelve a aparecer Nicodemo. Primero defendiendo a Jesús y después sanando las heridas, limpiando las heridas.
Porque después cuando Dios nos visita, cuando Dios habla con nosotros, cuando hay un acercamiento de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes. Nosotros necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser transformados. Por eso es que Jesús lloraba diciendo: Jerusalén, ustedes no han entendido los tiempos. Dios los visitó y no se dieron cuenta. ¿Cuántos de nosotros Dios nos visitó? No nos dimos cuenta. Y Dios al lado. Un día iban dos camino en Maú, en Lucas 24. ¿Y quién se le acercó? Jesús. Y caminaron los tres. Y Jesús les preguntó: ¿y por qué están tristes? Y le dijo él: porque tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió ahí en Jerusalén con Jesús el Nazareno. Lo que le hicieron, lo latigaron. Un varón, dice la Biblia que, gloria al Señor, dice la Biblia de que ellos comienzan a describir a Jesús como un varón con poder, porque Dios estaba con él, pero no le decían que era el Hijo de Dios. Y dice las Escrituras que Jesús seguía caminando con él a Emaú. Y ellos no reconocían a Jesús, porque muchas veces nos vamos a reconocer a quien nos visita. Otras veces vamos a alimentar a quien nos visita, que no es Jesús. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, hay una anécdota de un profeta que le habla a un rey. Y le dice al rey: porque te vino a visitar un caminante. Le comenzó a hablar por parábola. Le dijo: un caminante vino a visitar a un hombre que tenía muchas ovejas. Y en vez de sacrificarle una de las suyas, le sacrificó la del vecino. Porque vino un visitante. Porque vino un visitante, el cual verdaderamente usted y yo no tenemos que abrirle la puerta. Pero como no sabemos discernir quién toca la puerta, dice la Biblia que David se indignó y dijo: ese hombre merece la muerte. Y le dijo Natán el profeta: ese hombre eres tú. Te visitó. ¿Quién te visitó a ti? El adulterio, el asesinato, la mentira. Te visitó y abriste la puerta y lo alimentaste. Dice la Biblia en el capítulo 11 del 2 de Samuel que era tiempo donde los reyes salían a la guerra y él se quedó. David no fue. David dejó de orar. Y el dejar de orar, el dejar de guerrear, de tener guerra espiritual, hace que nos visite, pero no Dios. Y cuando nos visita la apatía, la mentira, el enfriamiento espiritual, a ese le abrimos las puertas y le damos la bienvenida y le decimos: pasar. Pero cuando verdaderamente es Dios quien se nos acerca, no lo conocemos. Los de camino de Emaú no estaban reconociendo que quien estaba al lado era Jesús. E inmediatamente cuando dice la Biblia que cuando se van acercando a Emaú, intencionalmente Jesús se aparta de ellos. Y dice la Escritura que le dijeron: no, quédate con nosotros, ya es tarde, ven a comer. ¿Saben? Le abrieron la puerta sin saber quién era. Solamente porque caminaron. Pero había algo que estaba pasando en la vida de estos dos hombres. Y era que ardía su corazón. Dice la Biblia que cuando Jesús se sentó con ellos, ellos no sabían quién era Jesús. Y dice la Biblia que Jesús parte el pan. Y cuando parte el pan y lo entrega, inmediatamente se le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y dice la Biblia que Jesús desaparece. Si no aprendemos a discernir los tiempos, cuando te des cuenta, es allá Jesús se ha ido. Jesús se fue. Y es cuando ellos se dan cuenta, pero ellos dijeron algo.
Y no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba. No ardía nuestro corazón cuando este hombre estaba hablando la palabra y cuando partía el pan. O sea que usted y yo podemos tener indicio cuando Dios llega. O sea, Dios nos está diciendo, es que yo les voy a dar para que ustedes sepan quién soy yo. Elías. Dice la Biblia en Primera de Reyes 19 que Elías iba al monte de Dios porque necesitaba hablar con Dios. Un hombre que había dicho a todo el mundo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora tenía que ir al monte a buscar a Dios, porque no estaba Dios con él ya. Y él tenía que ir a buscar a Dios y pasó caminando 40 días. Se mete en el enebro, usted conoce la historia de Elías, pero yo quiero llegar a la cueva. En donde dice la Biblia que Elías se metió en una cueva porque quería hablar con Dios y Dios lo llama. Y le dice, Elías, sal, porque quiero hablar contigo. Pero dice la Biblia que vino un viento fuerte y Elías pudo discernir que Dios no estaba ahí. Después dice la Biblia que vino como fuego y vino terremoto, pero Elías dijo, Dios no está ahí. Hasta que llegó un viento apacible, dice la Biblia. Elías se cubrió y salió porque sabía que allí estaba Dios. Usted y yo tenemos que aprender a discernir, como dice la Biblia, el tiempo de la visitación. Saber cuándo es Dios que nos está hablando. Saber que es Dios. Que usted puede decir, este es Dios, porque nadie me llama como me llama Él. Este es Dios. Usted se imagina a alguien diciéndole a Abraham, sabes, Dios me habló de ti, me dijo que tú eres su amigo. ¿Usted cree que Abraham no les iba a creer? Si dice la Biblia en Isaías 41:8, Abraham mi amigo. Hay una manera muy particular de Dios para tratar contigo. Y déjame decirte que no es solamente que se te pare todo el cabello del cuerpo. Hay algo que usted dice, por ejemplo, cuando yo le digo a Dios, me estás hablando, ahora me citan la cita bíblica que a mí me gusta. Me lo dicen. Ay, ese estás aquí. Pero ¿cuántas veces Dios se ha sentado en tu lugar, a tu lado? ¿Cuántas veces Dios que te ha hecho así y no te has dado cuenta? Porque no hemos aprendido a discernir los tiempos. Que necesitas un abrazo y viene Dios a enviar a alguien y te abraza. Ese es Dios. Y no nos damos cuenta. Que nos habla a través de la palabra. Y no nos damos cuenta porque queremos que nos diga lo que queremos escuchar. Pero si nos dice, corrígete, medita en vuestros caminos, dame tu corazón. No queremos. Pero que nos diga quién quiere ser bendecido. Dios nos habló a todos. ¿Quién quiere riqueza? Dios me habló. Pero corrígete, Jerusalén. Eso nomás a la pastora. A la pastora es que le está llamando a corrección, a mí no. Por eso es que David era el único rey que vivió en la ley, pero experimentó la gracia. Porque David decía, corrígeme, examíname y límpiame. Porque él sabía que él solo no se podía limpiar. Él necesitaba que Dios lo visitara. Por eso en el Salmo 40, él no te esperó a ti. David no me esperó a mí. David no esperó ni a los valientes, ni mucho menos a Joab. Dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor y me sacó del lodo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña. Él sabía que un día Dios lo iba a visitar. Vamos a dar un aplauso al Señor que tanto habla.
Dios, dígale al que está a su lado, mire para atrás, ciertamente Dios te visitará. Ciertamente Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Gloria al Señor. Y como a mí me gusta meterme en la escritura, porque yo llego hasta latigazo con los esclavos. A mí me gusta meterme allí. Yo me imagino cuando a estos esclavos de los hebreos de tiempo de Moisés, cuando le multiplicaron el trabajo, cuando le dijeron ya no te vamos a traer la paja, ahora tú tienes que ir a buscarla. Vas a hacer ahora el ladrillo, se te van a multiplicar. Antes tenías que hacer 10, ahora vas a hacer 20. ¿Cómo es eso que ustedes quieren hacer fiesta en el desierto? ¿Cómo es eso que ustedes se quieren ir? Ahora trabajen. Eso fue el edicto del rey, de Faraón. Y ellos allí trabajando, y yo trabajando con ellos. Porque yo me meto allí calafateando para hacer el ladrillo. Y soy yo, no sé si los demás que estaban allí, pero yo miraba la tumba de José. El día que esa tumba se mueva de ese lugar, es porque Dios me está visitando. El día que se levante, ¿saben qué? Esos huesos de Josué, de José, pasaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Pasaron el Mar Rojo. Ahora usted se imagina esa mañana, después de la plaga de los primogénitos, cuando el faraón dijo ya, entendí, se me van. Usted se imagina a todos los esclavos preparándose para trabajar y viendo a Moisés levantando los huesos. Yo me imagino dejando todas las herramientas de trabajo, porque ellos se fueron ricos de ese lugar, pero dejaron todas las herramientas de trabajo, diciendo Dios nos está visitando y esto va a ser diferente. Vamos a dar un aplauso al Señor. Dios quiere visitarnos. Ciertamente Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere visitar tu vida. Ciertamente Dios te quiere visitar. No lo hagamos llorar. Jesús lloró. Con tantas señales, milagros y prodigios que Jesús hizo. Y aún así no pudieron entender el tiempo de la visitación de Dios. Y dijo Jerusalén, en una oportunidad dijo, ¿por qué matas a los que te son enviados? ¿Por qué matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? No entienden el tiempo de la visitación. Los fariseos, los escribas querían señales. Y Jesús les decía, ¿qué más señales quieren? Solamente les voy a decir una, le dijo Jesús. Generación perversa. La señal de Jonás. Y aún así no entendieron. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos se autojustificaban y creían que estaban bien. Pero los pecadores, los tristes, los pobres de espíritu, pudieron entender en la visitación. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Mire, usted no ve lo que dice la Biblia en Lucas 7. Había una multitud caminando con Jesús, había una multitud caminando con un muerto. Y se encontraron esas dos multitudes. Jesús con sus discípulos y la multitud que lo seguía. Y una mujer llorando con el único hijo muerto y con la gente que estaba con ella para ir a enterrarlo. En la entrada de Naín estaba el cementerio. Pero Jesús llegó a visitarla. Y le cambió la historia. Usted sabe cómo llegó esa mujer, cómo regresó esa mujer a su casa. Con los que estaban muertos ya había resucitado.
¿Y usted cree que el siervo del centurión no se volvió a enfermar? Recibió el milagro, pero no la salvación, no la salvación. Muchos de nosotros estamos así. Y muchos estamos como el hijo de la viuda de Naín. Estamos muertos. Pero Jesús te quiere tocar. Porque me llama la atención, porque que Jesús tiene el poder para... No le digo, a Lázaro lo tocó. ¿Verdad que no? A Lázaro le digo, sal. Y él salió. Desátenlo y déjenlo ir. Pero al hijo de la viuda, él se acercó de tal manera que tocó el féretro, dice la Biblia. Lo tocó y el muchacho se levantó y comenzó a hablar. Quizás ni hablaba. Comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. Ahora su madre no fue al cementerio. Su madre se regresó con su hijo porque Jesús la visitó. Que usted y yo salgamos transformados por la visitación de Dios en nuestras vidas. Como Dios se quiera manifestar en nosotros. Pero que salgamos transformados. Que no nos vamos solamente por el milagro, sino con el dador. Saben, un día Jesús se queda, tenía 12 años, y se quedó en el templo. Eso está en Lucas capítulo 2. Y dice la Biblia que José y María pensaban que Jesús estaba con uno o estaba con el otro. Y pasó un día de camino. 12 años tenía el muchacho. Y quizás María diciendo, bueno, si está con José, José lo alimenta. Y José diciendo, qué raro que Jesús no ha venido por aquí a buscarme. Porque recuerden que en las caravanas los hombres iban por un lugar, las mujeres por otro, los ancianos por otra. Iban en una caravana, pero iban organizados. Y al llegar en un lugar se dieron cuenta que Jesús no estaba. ¿Y dónde está Jesús? Y no está. Dice la Biblia que caminaron un día, pero lo buscaron 3. 3 días buscando a Jesús. Y yo me imagino a María diciéndole a José, pero ¿cuándo fue la última vez que lo vimos? ¿Dónde? En el templo. Porque hay gente que solamente ha visto a Jesús por última vez en el templo. Porque en la casa no está. Porque no le doy acceso. Porque no quiero que me visite. Y dicen las escrituras que empezaron a buscarlo y se lo consiguieron en el templo y estaba hablando de los ancianos, a los maestros. En angustia nos has tenido, pero Jesús viene y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero dice la Biblia que María tomó a Jesús de la mano para irse a la casa. El niño, en obediencia, en sujeción, crecía en gracia y en sabiduría. ¿Y qué te quiero decir con esta historia? Que muchos de nosotros vamos a tener que hacer como hizo María. Que si Dios nos visita hoy, venga acá, se va conmigo a la casa. Porque quiero que no solamente tengamos la visita en la iglesia, sino en mi casa también. Y que tú puedas crecer como creció Jesús. En mi vida, en mi casa. Y para eso, como dice la Biblia, en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Vamos a dar un aplauso y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo creo que ya el mensaje ha sido dado. Ciertamente, Dios les visitará. Gloria al Señor. Ciertamente Jehová los visitará. Yo no sé quién anhela la visitación de Dios. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah.
Esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo es para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.